Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio C1 del examen de junio del año 2021 nos dicen que para la reacción de descomposición del tetraóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno, la constante de equilibrio para las constantes de presiones parciales tiene un valor de 2,49 a 60 grados centígrados. Sabiendo que cuando se alcanza el equilibrio la presión total es de una atmósfera, nos piden calcular el grado de disociación del tetraóxido de dinitrógeno y las presiones parciales de la especie en el equilibrio. También nos piden determinar la constante de equilibrio para las concentraciones. Bien, es en este tipo de problemas en los cuales no nos dan ni los moles iniciales ni el volumen del recipiente en los cuales nosotros vamos a centrarnos en utilizar el concepto de grado de disociación en lo que es nuestra tabla de distribución. Como no conocemos cuántos moles tenemos inicialmente, nosotros asumimos que tenemos n sub 0 moles. Obviamente reaccionarían X moles igual que en todos los problemas, pero aquí es donde viene la diferencia. Nosotros vamos a expresarlo todo en términos de los moles iniciales para podernos deshacer de este término, es decir, del concepto de mole inicial. Ya veréis cómo en las expresiones finales no termina apareciendo. Y es que nosotros sabemos que el grado de disociación se define como el número de moles que han reaccionado partido el número de moles iniciales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta tal como lo definimos, número de moles que reaccionan entre número de moles iniciales, porque cuando tengamos que tener en cuenta la estequiometría, como va a ocurrir en algún problema posteriormente, esto tendremos que hacerlo muy bien, si no el problema nos saldrá fatal. Así que ahora nosotros sustituimos X en términos del grado de disociación y del número de moles iniciales. Obviamente, el número de moles que aparecen de dióxido de nitrógeno sería 2X y por tanto sería 2N sub 0 alfa. Así que en el equilibrio nosotros podemos expresarlo todo en términos de los moles que había inicialmente de tetraóxido de nitrógeno y los que han reaccionado. De esta forma nosotros podemos saber exactamente cuántos moles totales, es decir, cuántos moles totales habrá en el equilibrio en términos de los moles iniciales y del grado de disociación. Como nos dicen que la presión total de la mezcla es de una atmósfera y el número total de moles, sumando los que hay en el equilibrio, será igual a n sub 0 por 1 más alfa, vamos a usar el concepto de presión parcial para resolver el problema. Fijaros, la presión parcial del tetraóxido de nitrógeno será igual a su fracción molar por la presión total. Pero es que la fracción molar se definía como el cociente de los moles que hay en el equilibrio de tetraóxido de nitrógeno partido por el número total de moles. Y aquí es donde está el secreto de este tipo de problemas. Como podéis ver, cuando nosotros sustituimos los moles en el equilibrio y tenemos en cuenta los moles totales, n sub 0 desaparece de la expresión. Y como la presión total es de una atmósfera, pues como podéis ver, nosotros llegamos a una expresión que solo contiene el grado de disociación. De esta forma hemos logrado nosotros deshacernos de los moles iniciales y de las especies que reaccionan. De la misma forma procederíamos para el dióxido de nitrógeno. Como siempre, nosotros definimos la fracción que ha reaccionado de dióxido de nitrógeno como el número de moles que hay de dióxido de nitrógeno en el equilibrio partido el número total de moles. Obviamente, igual que antes, desaparece el término n sub 0, moles iniciales, y nos queda que la presión parcial del dióxido de nitrógeno en el equilibrio pues solo depende del grado de disociación, ¿vale?, de los moles que hay en el interior, obviamente, y de la presión total, que sigue siendo 1. De esta forma, a continuación, cuando nosotros expresemos la constante de equilibrio para presiones, nosotros lo que tendremos es que la presión parcial del dióxido de nitrógeno estará elevado al cuadrado, con su coeficiente correspondiente estequiométrico correspondiente, y el tetraóxido de nitrógeno también estará elevado a 1, que es el coeficiente estequiométrico que le corresponde. Así que ya lo único que nosotros hacemos es sustituir y, como podéis ver, nos queda una expresión bastante más sencilla. En esta expresión nos da un poco de miedo, pero simplemente nosotros elevamos al cuadrado la primera parte y
como podéis observar, nosotros lo que podremos es eliminar un término de 1 más alfa con otro término de 1 más alfa. Y entonces se nos queda una expresión en el denominador, al pasar uno de los términos de 1 más alfa al denominador, pues que lo que es el producto de una diferencia. Y el producto de una diferencia siempre debemos de recordar que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. De esta forma lo que tenemos es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Y en esta ecuación de segundo grado de un solo término, pues nada, el valor del grado de disociación en este caso será 0,62. Una vez que tenemos el grado de disociación, pues determinar las presiones parciales de cada uno de los gases será muy sencillo, puesto que lo único que tendremos que es sustituir el grado de disociación en las expresiones que teníamos anteriormente. Y ya tenemos prácticamente terminado el ejercicio, puesto que como también nos piden determinar el valor de la constante para las concentraciones, lo que establecemos es la relación que existe entre la constante de presiones parciales y la constante para las concentraciones. Es importante recordar que cuando estamos calculando la variación del número de moles siempre hacemos referencia a variación del número de moles gaseosos. Recordar que tenemos dos moléculas en estado gaseoso en los productos y una molécula en los reactivos. Esa es la diferencia, 1. Por tanto, cuando nosotros vamos a establecer la relación entre K sub C y K sub P, lo único que tendremos que hacer es este término, ¿vale?, elevarlo a 1 y pasarlo dividiendo al otro lado de la ecuación. De esta forma, K sub C tiene un valor de 9,12 por 10 elevado a menos 2.